Bueno, tuvimos un gran problema técnico. Facebook no quería funcionar. Algo pasó que nos desconectó y publicó el video que hicimos y bueno, aquí vamos con la segunda toma. Vamos a hacerle una y dos. Pues estábamos hablando, yo creo que retomando el punto sobre las denuncias falsas, ¿verdad? Por violencia doméstica o por abuso sexual o por abuso de la autoridad parental. Entonces, bueno, que esto se da muchísimo y yo le quería preguntar a Erika, ¿qué pasa con este tipo de denuncias? Digamos, se hace todo el proceso judicial para ver si sí o si no, se da una sentencia y todo, pero ¿qué pasa con las personas, hombres y mujeres, que hacen este tipo de denuncias, ¿verdad? Que denuncian falsamente a alguien por abuso sexual, por violencia doméstica, en contra específicamente de los niños, ¿verdad? Como para poder separarlos y poner trabas y hacer todo este proceso para que no los puedan ver por un tiempo importante, que decíamos que el tiempo es sumamente importante, sobre todo para los niños. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, todo tiene una consecuencia, ¿verdad? Aquí se les abre un proceso una vez que el juez haya determinado de que la denuncia pues efectivamente era falsa, ¿verdad? De que no hubo agresiones o no hubo violencia como tal, no hubo abuso, ¿verdad? Entonces se les abre un proceso penal igual, exactamente casi de lo mismo de lo que le pasa a la otra parte. ¿Cuáles son como las causas que se pueden penalizar? Y después usted inclusive puede pedir que se le resarce el daño, ¿verdad? Usted puede decir, mire, puede acusarla también por daños o acusarlo, ¿verdad? Por daños y perjuicios, porque la ley lo permite, o sea, es un daño a veces irremediable, o sea, si son años, imagínate, o sea, sin ver a tus hijos. No solo eso, visualice una denuncia de abuso sexual. Para aquí no es mentira de que si usted lo acusan de abuso sexual o de violación, lo acusan, porque una cosa es ser acusado, ¿verdad? Y otra cosa es ser sentenciado, y que realmente se demuestre de que usted no fue un abusador, usted quedó manchado para el lugar donde usted vive. Visualice que sea un profesor o una profesora. Ya estos casos hemos tenido miles en el país, donde la persona hasta se ha tenido que ir de donde vive, ¿verdad? Porque la gente dice, ahí va el abusador, y no hay una sentencia como tal, la persona tal vez fue absuelta o nunca se le comprobó, pero quedó como el abusador, ¿verdad? Entonces ese daño que se hace hacia la imagen, pues todo eso pasa por los juzgados, tribunales, y usted puede cobrar el daño y perjuicio. Eso no le va a usted a atraer a los niños, ¿verdad? Que han pasado 5 o 10 años, ¿verdad? Pero se hace de alguna manera justicia, se tiene que hacer justicia. La persona tiene que responsabilizarse de lo que hace, de lo que dice, de lo que vaya a acusar, porque si usted estamos hablando que hay violencia doméstica, es porque hay violencia doméstica. Si hay abuso a la autoridad parental, es porque hay abuso a la autoridad parental, y mucho más razón con un abuso sexual o con una violación, ¿verdad? Yo le preguntaba a Erika que cuántos de estos casos realmente llegan hasta ahí, porque muchas personas sencillamente se cansan, ¿verdad? De la lentitud del sistema y de los años que tienen que pasar para un proceso de estos, ¿verdad? O sea, entre un divorcio y un régimen de visitas permanente, peleando, pueden pasar 4 o 5 años, ¿verdad? Y si el niño pasa 4 o 5 años sin vincularse con la mamá o con el papá, pues realmente es un tiempo que es irreparable, ¿verdad? Ustedes le dicen irresarcible. Sí, es que te comentaba ahora, antes de empezar el primer video, es que visualizar, y lo dije ahora, o sea, si el niño tiene 2 años y me van a durar 5 años para poder tener un régimen de visitas, o sea, que yo pueda realmente aprovechar, ya el niño tiene 7 y ya ese niño de 2 años ni se acuerda de papá, y entonces tenemos que volver a modificar antes de que se dicte la sentencia para que el niño comience a vincularse, porque no podemos decirle, tome papá, lléveselo ya de 7 años, donde hace 5 años que no lo ve. Entonces tiene que ser progresivo. Entonces mire, 2 horas un sábado, 2 horas otro sábado, lo aumentamos a 4, después de 4, 8 horas, ya cuando el niño pueda estar 8 horas con papá, ya lo podemos dejar a dormir en la casa de papá. O sea, es que es tedioso, y ahí se nos fueron 1 año más, porque hay regímenes de visitas o de comunicación y contacto, donde lo hacemos 2 meses, 2 horas todos los sábados, 2 meses, 4 horas.
2 meses, 8 horas. Ya ahí se nos fueron 6 meses. Y hasta los 6 meses, entonces papá puede ahora venir a dormir con el niño. Como hay regímenes de visita que, por ejemplo, desde el principio dicen, tome, váyase 8 horas, ¿verdad? O de una vez lléveselo. Pero por lo general, cuando el niño no conoce a papá, o sea, cuando el niño no se ha podido comunicar o tener un buen contacto, no le podemos, es como que me dieran a mí al niño, a la abogada, y decirle, tome, aquí está. O sea, uno es un desconocido. Lo que pasa es que ahí vienen otra vez los problemas, ¿verdad? De poder, porque si ¿verdad? Si la sentencia, aunque sea... Por eso hay que pedir provisionales. Cuando pero usted incluso la pide provisional lo dice. sí, pero es que a mucho abogado, desafortunadamente, cuando pone el proceso de comunicación y contacto, se le olvida poner la medida cautelar. Entonces tienen, o sea, ¿verdad? Eso es un dato importante. Tienen que pedir que cómo en se el hace mismo régimen proceso, provisional. en el mismo proceso donde usted va, la misma demanda, eso es responsabilidad del abogado o de la abogada. Usted pone como medida cautelar un régimen provisional y puede ser de horas. ¿Por qué? Porque si visualizamos que cuando lleguemos a la audiencia principal, ha pasado 2 años. Entonces, 2 años sin ver al niño y el proceso ahí metido en un juzgado. No, o sea, que meto el proceso con medida, mire, mientras se resuelve el caso, mientras se llega a la audiencia, mientras se comprueban todos los hechos que se han dicho, hay un régimen provisional donde papá pueda pasar 2-3 horas. Es también mal trabajado lo que son los regímenes supervisados. Recordemos que los regímenes supervisados son donde el papá ve al niño dentro de un juzgado. Entonces visualicemos que papá trabaja de lunes a viernes. ¿Y los juzgados cuál es el horario que tienen? Los horarios. Visualicemos que papá trabaja de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y los juzgados abren de 7:30 a 4:30. Y entonces le ponen 2 horas o 1 hora en un juzgado un jueves a las 3 de la tarde. O sea, es imposible. O sea, papá nunca va a poder llegar a ver a ese niño. Porque, o sea, si no trabaja, no hay pensión alimentaria, no hay comida. Entonces, o sea, es bastante difícil. Hubo alguien que propuso de que se hicieran en los panis, pero el pani trabaja de lunes a viernes de 7:30 a 4:30. Porque eso ya lo discutimos en la charla pasada. Entonces uno dice, ¿qué otra herramienta le puedo dar al padre o a la madre no conviviente? O sea, es bastante tedioso, es difícil, es cansado para un padre o una madre que tenga que ver con estos procesos. El tiempo está en contra de todo, lamentablemente. Sí es justificable, y siempre te lo dije ahora antes de empezar el video, sí es justificable porque papá es un agresor, porque el niño ve situaciones que no debería, se expone a pornografía, alcohol, a drogas. Entonces sí, medidas así, mire, no podemos dejar al niño, el señor consume marihuana, consume cocaína, mire, el señor tiene relaciones sexuales delante del niño, o sea, no tiene las condiciones, ahí nos sí. deja solos, hay negligencia. Entonces hagamos un régimen supervisado, porque es la única manera. Pero si no hay todas estas circunstancias donde el niño corre riesgo, es una traba al final lo que mamá o papá están poniendo para que los hijos, ¿verdad? Yo le decía también a Erika que es muy interesante porque, bueno, acá vienen muchos papás a poner o a defenderse de las pensiones y a poner los regímenes de visita. Pero le decía que es muy curioso porque en consulta psicológica generalmente cuando yo invito a los papás a venir, no vienen, ¿verdad? Son las mamás las que vienen al consultorio a decir, bueno, tengo esta situación, tengo este problema, ya viene el régimen de visitas o ya está por ser permanente y el niño está presentando una gran cantidad de problemas conductuales, que no quiere ir, que tiene ansiedad, que se siente triste, que está enojado todo el tiempo, porque estas son las maneras en las que generalmente los niños pues, tienen esta posibilidad de poder expresar lo que están sintiendo, aunque no sean palabras. Los papás no vienen, ¿verdad? Y yo tengo algunas teorías, ¿verdad? De que muchas veces tiene que ver otra vez con cuestión de madurez, con también este juego de poder, ¿verdad? De estrategia, de manipulación, de yo puedo hacerlo, yo puedo solo, yo no necesito asesoría, con mi familia tengo suficiente, ya no tengo dinero para esto. Y es tan importante que reciban asesoría
de cómo poder vincularse de una manera saludable y sana con este niño o niña, porque es que el problema es que si no lo hacen en ese momento, y véanlo como una perspectiva casi preventiva, si no lo hacen, muchas veces estas situaciones terminan en denuncias por violencia doméstica. Digo, sean reales o sean falsas, el punto es que hay un proceso en el que ya tienen un montón de trabas judiciales adicionales a lo que se tenía cuando empezó el proceso de vinculación. Y la mala praxis jurídica, porque realmente muchos abogadas y abogadas recomiendan a sus clientes que pongan una denuncia de violencia doméstica para alejarlos. Y he sido testigo, he oído colegas, o sea, directamente, mire, eso como así como lo utilizan para sacar al señor a veces de la casa, o a la señora de la casa, o sea, de que le dicen, mire, vaya, pongo una denuncia y usted rapidito. O hombres también que utilizan eso para quitarle a los niños a las mamás. Es que en todos los ámbitos se da. Entonces uno dice, ¿cómo uno como profesional en derecho le va a decir a un cliente o a una mamá, o sea, vaya, ponga una denuncia falsa? O sea, es que las denuncias... O sea, es totalmente antiético, ¿verdad? Antivalores. Eso no quiere decir que todas las denuncias sean falsas, ¿verdad? No, al contrario, son las excepciones de las reglas, pero se da, existe. Y vemos entonces, cuando uno interpone el proceso de comunicación en contacto, lo primero que hacen es meter la demanda de violencia doméstica. Entonces usted ve las fechas y uno dice, papá ni siquiera vivía ahí o además no de que hay, no es muy inteligente hacerlo así tampoco, ajá, ¿verdad? Porque entonces, es muy obvio que lo están haciendo para poder frenar de alguna u otra manera el régimen de visitas. Entonces es muy importante que se asesoren bien legalmente, pero de nuevo, el abogado no va a hacer milagros por ustedes, ¿verdad? Ustedes también tienen que tener el esfuerzo, el tiempo, la dedicación. Yo les digo a sus mis hijos clientes, y al proceso. paciencia. O sea, es que ver, y qué difícil, o sea, yo me pongo, por lo menos creo que eso me caracteriza como abogada, y los que me conocen lo saben, de que trato de ponerme en los zapatos de la persona con la que yo estoy defendiendo sus derechos. Y yo le digo, cuando ellos me llaman un año, mire, año y medio, 2 años, ¿qué pasa? Y uno ha puesto escritos y una y otra. Vengo de no ver a mis hijos tanto tiempo y llora, ¿verdad? Porque esto lo que en la oficina es eso. O sea, aquí hay sentimientos de por medio, gente que viene y te cuenta lo doloroso que es no poder ver a su hija o a su hijo. Y uno decirle, tenga paciencia, ya casi. La mora judicial desafortunadamente no está a nuestro favor. Hay que buscar, y eso es cuando veo proyectos de ley que hacen algunos diputados que quieren normar todo lo que ya está normado. La ley es súper amplia, la ley tiene todas las facultades para que usted... El problema aquí es la mora judicial. Ese es el problema. Entonces tenemos que ver cómo los despachos van a disminuir esa mora. Esos son proyectos de ley de cómo vamos. Mire, sí, hay que contratar más gente, porque es lo que nos dicen. No hay plata en el gobierno. Sí, eso ya lo sabemos también, ya estamos cansados de oírlo. Pero entonces, ¿qué respuesta le damos a esos papás que llevan 3, 4, 5 años? O sea, visualicemos los 10 años que te conté, por lo menos uno de los casos internacionales, Atala versus Chile, que yo lo utilizo para las demandas, donde la señora pudo ver a sus hijas 10 años después. Entonces, y llegó hasta la última instancia, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, 10 años. Su hija tenía 5 cuando lo dejó de ver, y cuando la recuperó tenía 15, y uno ya era mayor de edad. Ya era demasiado tiempo, ya los hijos ni siquiera querían vivir con ella, ya estaban tan manipuladas, porque ese es el concepto, de que ella era una mala madre, que cuando el Estado le dio la razón, ya las hijas no querían estar con ella. Y me contaba Erika que además, ¿verdad?, es importantísimo el detalle de que esta persona era jueza, ¿verdad? Ajá, entonces uno dice, vaya, pudo navegar a la par y durante todo este proceso y tenía la convicción, ¿verdad?, y el conocimiento para hacerlo. Ahora uno, pobre mortal, ¿verdad?, ¿cómo llegas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le digan sí, el Estado tenía responsabilidad de no dar curso a... Es que el Estado tiene responsabilidad cuando pasan 3 años para que nos den una audiencia. O sea, es que cómo nos va a ver por ahí de los meses de septiembre
hay que pedir como medida cautelar, ya en procesos que ya están, para que papá pueda ver, los puedan ver en diciembre. O sea, hay que pedirlo, ya te digo, septiembre, octubre, decirle, mire, el papá tiene derecho a pasar 24, a darle regalito a su hijo, mire, o sea, aunque sea, es casi como rogando un par de horas para que, y te das cuenta a veces que hay juzgados o jueces que te lo rechazan, donde nunca ha mediado violencia, y uno dice, ¿cómo pasan estas cosas, también? Ajá, o exactamente, que por eso, por eso nunca lo va a hacer usted un 1 de diciembre, o sea, como abogado. Y si usted va donde el abogado y el abogado lo va a hacer el 1 de diciembre y usted sabe que no se lo van a resolver, tendría que ser, bueno, como medida cautelar, que lo tratan de resolver más rápido, pero siempre lo hago con por lo menos con un mes o más de anticipación, para que papá pueda gozar de esas fechas especiales con sus hijos, y que su hijo vea el regalito. Imagínense que yo he tenido papás que se han quedado afuera con el regalo de la casa y me han llamado, es que aquí no hay nadie, o no me abren, hasta después. Eso es una injusticia, de verdad. Sobre todo para los niños, ¿verdad? Porque al final el disfrute de ellos, de ambas partes, la ganancia es para ellos, ¿verdad? Es que sencillamente la ganancia es para ellos, no va a ser para nadie. Y es que a veces si lo decíamos ahora, mamá se le olvida que cuando hay un régimen de visitas, ese tiempo que el niño no está, me lo voy a gozar yo. O sea, ese fin de semana que el niño no va a estar, yo me voy a levantar tarde. Yo no voy a tener que hacer que me brinquen en la cama y decir, mami, tengo hambre. O sea, si quiero no voy a lavar los trastes, si quiero me mudo y me voy y me voy a un restaurante, o me voy y me siento al parque en un pollito. Salgo ahí con mis amigas, me voy a tomar unos traguitos, voy a visitar a quienes nunca visito, me quedo durmiendo. Voy al cine, me quedo durmiendo. Me hago el pelo, las uñas, todo. O sea, hay tantas actividades que se pueden hacer cuando uno tiene este tiempo para uno, que realmente salen ganando todas las partes, ¿verdad? Lo que pasa es que los hijos felices con papá, mamá tranquila, sale de todo el caos de toda la semana, ¿verdad? Como tiempo para ella, para su salud, su nueva pareja, su amiga, para su pareja, para un montón de cosas que también son importantes para la salud mental de la persona encargada, y también de ese niño o esa niña que pasa todo el tiempo cuidado para esta persona, ¿verdad? Porque, ¿verdad? El cuidar a otros significa que yo tengo que también cuidarme a mí mismo, no solo puedo dar y dar y dar y no recibir incluso nada de mí hacia mí a cambio. No somos un pozo sin fondo del que siempre se puede sacar y sacar y sacar, y siempre tendré un buen humor, una sonrisa. O sea, esto es un mito, es falso. Las personas no siempre somos perfectas. Y soy mujer primero. Se nos olvidamos que somos mujeres. Antes de ser madre, somos mujeres. Y fuimos y siempre seremos mujeres primero, ¿verdad? Entonces es lamentable que no se pueda ver esta perspectiva, porque también tiene que ver mucho con lo que nos han enseñado, ¿verdad? De que siempre tenemos que estar ahí disponibles, de que los hombres no saben cuidar de los niños. Puede ser que tengan algunos problemas de adaptación, pero los jueces manejan esos conceptos muy bien, y los abogados especialistas en familia pues también tratamos de manejarlos. He estado en audiencias cuando la mamá dice, es que el señor no puede ni cambiar un pañal, y entonces el juez, señora, él va a aprender, o sea, él va a tener que aprender a limpiarle la caquita al niño o a la niña, o sea, pero es que después se le quema cuando usan los pañales, después se le quema, vea, se le puede quemar a uno, ¿verdad? O sea, ojalá que no, porque aparte sería negligencia, ¿verdad? Pero el juez siempre es claro, si le pasa 1, 2, 3 veces y el niño se le hacen bombas y ampollas, entonces vamos a ir con una demanda de abuso a la autoridad parental, porque por descuido pues el niño se le está quemando sus nalguitas. Entonces sí hay medios para poder cuando la persona es negligente, pero papá va a aprender a cambiar el pañal, papá va a aprender a hacer la leche, papá va a aprender a hacer el desayuno. Es que también el niño tiene que brincarle a papá y decirle, papi, a las 5 de la mañana, porque hay chicos que se levantan tan temprano, y dice, mi pancita pide comida, ¿verdad? Entonces, sí, que papá juegue ese rol, que lo lleve a catecismo los sábados si es que tiene que llevarlo, a fútbol o a danza o a las actividades, porque papá es el padre y merece participar de su vida académica,
ya se me fue la palabra, educativa, social, exactamente. De salud, ¿verdad? Y creo que es un elemento muy importante porque a raíz de todas estas dificultades, esfuerzos que uno tiene que hacer como padre o como madre, es a donde se crea el vínculo realmente. Sobre todo de nosotros hacia los niños, y de los niños ver cuánto, ¿verdad? Aunque sea un proceso largo, cuánto nosotros los queremos y nos esforzamos porque ellos sean felices, porque estén bien, porque se entretengan, porque les guste. Ahí es donde se está creando el vínculo. Y si no hay esos espacios donde les dio diarrea a las 3 de la mañana y están con el papá y tienen que ver qué hacen, ¿verdad? Les dio fiebre, están con 39 grados, hay que ir corriendo al hospital. Hay que ver qué se hace. Es que la sociedad ha creído de que el hombre es un inútil para la crianza de sus hijos, y no, el hombre va a reaccionar, papá va, si tiene que llevarlo al hospital, llévelo, y si tiene que llamar a mamá, la llama, y si no, él puede llevarlo y hacer la fila como cualquier otra persona en el hospital, y a veces pasa eso, papá va y cuando mamá se da cuenta que él no le dice, entonces mamá le viene y le hace un problema. Yo merezco saberlo. Sí, o sea, si vos tenés una buena comunicación, decirle, mira que estoy en el hospital porque el niño pasó vomitando toda la noche. Y si no, papá hizo un buen trabajo, lo llevó al hospital, le dio los medicamentos, le dijo a mamá, vea, este es el antibiótico de tal a tal hora, y ya, ¿cuál es el problema? Papá hizo un buen papel. Y entonces ahí hablamos, y es lo que te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando no hay este vínculo y el niño ya no quiere salir con papá? Es una situación muy difícil, por eso les decía que es mejor prevenirla, ¿verdad? Que después ya tratarla. Sucede que ya a cierta edad hay una cuestión también de derecho, ¿verdad? A no querer vincularme, mira, te agradezco mucho, yo sé que me quieres un montón, pero sencillamente no quiero, por toda esta manipulación, o por incluso situaciones en las que el niño haya visto violencia doméstica hacia su mamá, que es totalmente, ¿verdad?, razonable que no se quiera acercar, ¿verdad? Que le cuenten historias que son reales, vaya, que no son falsas, de que no le quiso dar la pensión, o de que no la quería ni siquiera reconocer como hijo, de que lo ocultó, ¿verdad? De todas estas historias que existen, que no son bonitas, y que los niños después, cuando están un poco grandes, las tienen que conocer porque es parte de su historia. No es manipulación, no es alienación, no es desvinculación, son realidades que suceden. Entonces es más fácil prevenirlo que ya tratarlo. Uno puede intentar en terapia, ¿verdad?, trabajar esta parte de nueva vinculación, de darles recomendaciones, ¿verdad?, juegos, un montón de cosas que se pueden hacer, y de técnicas que pueden trabajar los papás para poder vincularse con los niños, que yo creo que también lo habíamos abordado en el video anterior sobre el régimen de visitas. Pero también hay una cuestión muy importante, y es que hay una cuestión de voluntad del niño, ¿verdad? Y si ya esa voluntad ha cedido, si esa voluntad ya sencillamente no quiere vincularse, es también importante respetar, que se puede volver a intentar en el tiempo, sí, se puede volver a intentar. Yo pensaría que y en el horario que ellos deseen, que tal vez digan, pues yo hoy no, pero mañana sí. Porque pasa también mucho en la adolescencia, ¿verdad? O sea, ya sé que papá o mamá está ahí, que yo lo puedo llamar, que puedo decirle vamos por un helado, o mira, necesito plata por tal cosa que sucedió, y que papá o mamá estén ahí, pero también para ellos es muy doloroso, ¿verdad? El que los chicos se conecten nada más como por ciertas necesidades, ¿verdad? Entonces hay una situación de voluntad también de los hijos, y que se tiene que respetar, que se puede mejorar con el tiempo. Generalmente son relaciones por ahí de los 18 o 20 años para arriba. Muchos se logran conectar incluso, ¿verdad?, de maneras muy muy lindas, de historias que uno conoce, que de verdad uno no pensaría que pudieran salir tan bien ya después de tantos años, pero porque ya todas las partes son adultos, ¿verdad? Todas las partes han aprendido, tienen mucha experiencia al respecto y se quieren vincular, porque es que lo más importante es que haya ese deseo de vincularse, que no se puede imponer a los niños, ¿verdad? Como les decía, si hay todas estas historias de negligencia, de abuso o de violencia, es imposible, es antiderechos el pensar que el niño o la niña tiene que aceptar al papá o a la mamá solo porque éste quiere.
eso, ¿verdad? Es sencillamente Es que impensable. también tenemos que formar los ámbitos donde se vayan a llevar al niño. O sea, es que si visualizo que el niño tiene en la casa de mamá, en su cuarto, y todos sus juguetes y todo, y en la casa de papá, papá viene y lo va a meter a ver televisión nada más. O sea, el niño va a llegar a un momento que no va a querer estar con vos, porque al final dice, bueno, aquí yo tengo con quién jugar, o yo tengo mis cosas, y allá mi papá ni siquiera pasa con el teléfono en la mano, y yo pues voy, pues seguro llego y ya, y se acabó, ¿verdad? Porque me tiene que traer. Pero es formar esos ambientes también. No quiere decir que se haga papá McDonald's o papá Burger King o papá... Que pasa mucho. Que lamentablemente que pasa ¿verdad? muchísimo. De que papá para que quiere, muchísimo. para convencer a niños, vamos a ir a McDonald's y vamos a ir al mall y vamos, y entonces cuando papá no va a dar eso, entonces el niño ya se aburre, porque los niños son sumamente inteligentes, ¿verdad? Y también son manipuladores. Entonces, ya cuando papá no lo va a llevar o no le compra el juguete que él quiere, ya el niño, todo iba bien, ya el niño no va a querer salir, ¿verdad? Entonces también es desarrollar esos ambientes de que el niño se sienta interesado de ir. No se trata de dinero, siempre lo he dicho. Para ir a la sabana no ocupamos dinero, excepto los pases. Para ir al Parque La Paz, para sacar una bicicleta, los patines, la patineta, para ir a tirarse en cartón en el Parque La Paz, que es una de las cosas que más me acuerdo con mi papá. Los juegos de mesa, Ajá, exactamente. Para poder ahora hay de todo, ¿verdad? O sea, no se necesita de ir siempre a un mall para poder disfrutar de los hijos. O decir, hagamos una maratón de películas. O sea, hay un montón, y creo que ya lo hemos hablado en otras charlas de eso. De las muchas recomendaciones que pueden hacer. Yo siempre, ¿verdad? Atino más a actividades al aire libre, donde puedan irse. Le decía a un paciente un día de estos, vayan barriándose con ellos en la bici. Vayan, métalos a un río y ojalá, ¿verdad? Que llueva y salgan cochinos, ¿verdad? Oliendo feo y que digan, oh Dios, ¿qué fue esa experiencia tan terrible donde papi me llevó? Porque el día de mañana es lo que van a recordar. Van a recordar aquella vez que el papá los llevó y salieron como chanchitos del río y que fue horrible y que se quejaron como por 10 años y después van a decir, ay, qué lindo, aquellas aventuras con mi papá, ¿verdad? Porque eso hace más conexión que el ir a un mall o ir a sentarse a un McDonald's, ¿verdad? Hace más conexión que el darle un peluche, porque de repente ya tienen como, ¿verdad? 50 peluches y más bien uno lo que quiere es como agarrarlos en una bolsa y desaparecerlos todos, ¿verdad? Sí. Entonces, esos espacios de conexión son los que a veces uno, en la situación del régimen de visitas, ya está uno como bloqueado emocionalmente, ya no se le ocurren más ideas, y es ahí donde es importante retomar cómo hacer ese apego, cómo vincularse otra vez con el niño, con la niña. Es que el régimen de visitas es eso, para que usted pueda pasar con el niño, con la niña. O sea, es que se nos olvida, ¿verdad? Porque a veces el régimen de visitas y papá trabajando, mamá trabajando, con el régimen de visitas, y eso no es un régimen de visitas, eso no es tiempo de calidad para el niño se va a aburrir. O sea, ¿qué pasa? Que lo van y los dejan donde los abuelos, o también pasa que, por ejemplo, van y recogen al niño y pasan con la pareja, ¿verdad? Y básicamente el niño está ahí, pero en realidad está ahí como un mueble, ¿verdad? Existe, pero la persona está enfocada pues en otras cosas, o incluso en sus otros hijos, que también, ¿verdad? Eso genera mucha resistencia. Es un trabajo de todos, es un trabajo de mamá, de papá, de los niños. Este video, esta charla de hoy era eso, qué pasa cuando la mamá o el papá manipula, ¿verdad? Realmente y les mete carbón, ¿verdad? De su papá es un tal por cual, su mamá es esto, porque ya se dan los dos ámbitos. ¿Qué pasa? Hay que seguir con la lucha. O sea, no pueden desistir del proceso legal. Ustedes me pueden decir sí, porque ustedes me pagan a mí, ¿verdad? Porque por lo general es el abogado que se le paga, pero no hay de otra. Si ustedes desisten, sus hijos van a desistir de ustedes también, ¿verdad? Si ustedes no buscan la manera ya del lado emocional y psicológico de poder cómo enfrentarlo, no solo con los niños, sino cómo enfrentar el que yo esté desvinculado, porque a mí como padre me duele, o como madre me duele. Y de hecho, ahora que mencionas eso, dentro del mismo proceso de desvinculación como padre, porque Erika decía ahora, bueno, pero ¿quién está alienado? ¿El papá, la mamá, los hijos, el abuelo, el gato, el perro, verdad? Dentro de esa misma alienación, ¿verdad? Desvinculación, yo puedo sentir pereza, aburrimiento, ¿verdad? Frustración. Tedio, frustración,
ya no quiero saber nada de los procesos judiciales, ya no quiero saber nada de la fulana. Le estoy dejando toda la plata al ¿Sabe abogado. qué? Le estoy dejando toda la plata al abogado. ¿Sabe qué? Búsqueme cuando sea mayor de edad, cuando sea grande, le hablo y le cuento toda la situación que se dio. Pero es lo que repetimos. Ya para ese entonces va a ser muy tarde. El tiempo no perdona. Y realmente yo creo que nadie sanamente, ¿verdad? Y en todas sus capacidades y en sus tres esferas, quiere andar dejando hijos botados, ¿verdad? Emocionalmente, bueno, y además incluso a veces también desde la parte económica, por ahí. O sea, nadie quiere hacer eso, nadie quiere ser recordado como el papá o la mamá que dejó abandonado a uno o dos o tres o cuatro o muchos hijos por ahí, ¿verdad? Que ¿cómo va a ser ese envejecimiento, verdad? Y sí, pensando que bueno, que tengan o culpando una a la familia. madre, de decirle, mire, usted me metió tanto en la cabeza que yo terminé odiando a mi papá y mi papá no era lo que yo supuse. Es que al final de cuentas los hijos le van a pasar la factura a usted. Y verdad, también esto, bueno, que tarde o temprano las cosas también que uno oculta o que omite, que miente, se dan a la luz. Todo siempre sale a la luz, ¿verdad? Bien el dicho dice, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Yo siempre recomiendo a mis clientes cuando han habido denuncias falsas y de verdad, mi respeto para todos aquellos que yo sé que han luchado años para ver a sus hijos, y ellas también, porque hay mamás que no tienen la guarda de sus hijos y no tienen regímenes de visita. Yo les digo, guarden el expediente. O sea, tomen, aquí está todo, y a veces son ampos de expediente, guárdelo. Cuando su hijo sea mayor de edad, tenga la capacidad cognitiva, todo, para entender qué fue lo que pasó y le diga, mire, usted me abandonó o usted no luchó, usted diga, tome, aquí está, lea el expediente, todo esto hice por vos, todo esto por más que lo intenté o me cansé o todo esto, y aquí está, y el hijo tendrá la responsabilidad si lo quiere leer, porque ahí va a estar lo que dijo mamá y lo que respondió papá, o lo que demandó papá y lo que respondió mamá, y todas las pruebas y todo lo que se dijo que era mentira o lo que era verdad. ¿Qué más realidad que un expediente judicial, verdad? Exactamente, entonces bueno, ¿verdad? Como les decía, piensen muy bien en cómo quieren ser recordados, ¿verdad? Y cómo ustedes también quieren recordar ese proceso, porque es muy doloroso, es muy tedioso, ¿verdad? Cansado. Es muy largo, es muy caro, y de verdad, si ustedes sienten que se están desvinculando, que los están desvinculando, ¿verdad? De alguna manera, empiecen a trabajar en el asunto antes de que sea peor el problema, ¿verdad? Tanto de que sea uno más grande, busquen el asesoramiento tanto psicológico como legal que ustedes necesitan. Y creo que ya hoy, ¿verdad? Con esto de la división de los videos se nos ahí ha ido lo vamos un a poco publicar, video 1 y video 2. el tiempo. Vamos a leer un poquito los comentarios de hoy. Erika, tal vez si lo lees tú. Ok. Omar, saludos desde Cartago, aquí conectados. Saludos, Omar. Saludos a Alan también. Doña Ile Valerín dice saludos desde Cartago, gracias por la transmisión, enriquecer nuestro conocimiento. Esteban, gozo de mi régimen de visita gracias a vos. Ay, muchas gracias, Esteban. Sí, fue un caso bastante largo también y don Esteban tuvo que tener mucha paciencia. Don Omar, igual muy humanitaria y ese éxito que te caracteriza, muchas gracias. Esteban nos dice, cuando el hijo tenga más de 12 años, el régimen puede variar. El régimen puede variar en cualquier edad o en cualquier etapa del menor de edad. Puede variar totalmente, un giro de 180 grados a cambiarlo todo, o solo por algunas partes. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga ahora un trabajo en el cual trabaje de lunes a viernes y mañana tenga otro donde yo tenga que trabajar sábados y domingos y solo tengo un día libre. Entonces hay que variar porque el régimen de visitas es primero para el menor de edad y segundo para el padre o la madre no conviviente. No es para el que vive con el menor, sino para el que no vive. Y si papá solo tiene miércoles feriado o libre, perdón, el régimen de visitas tiene que ser acorde a eso, claro, mientras no interrumpa la escuela, ¿verdad? O el kinder o el colegio, pero es para el padre no conviviente, entonces puede variarse las veces que tenga que variarse. Desafortunadamente los procesos son largos cuando uno va a variar un régimen de visitas, pero sí se puede hacer. Doña Flor, saludos, siempre tan servicial, con mucha calidad humana, muchas gracias, doña Flor. No me adoptan. Bueno, muchas gracias de verdad a todos.
Tenemos también temas nuevos para estos días. También quisiéramos saber qué quieren que ustedes, que nosotras hablemos, qué temas les interesa que conversemos. Estamos anuentes a escuchar, ¿verdad? Así que por favor escríbanos, ¿verdad? Ahí me pueden buscar también en McKaylin Chaviano, psicóloga, y pues a Erika, pues obviamente que estén. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien.